Hola querido amigo, bienvenido a este nuevo episodio de Esencial Factor. Soy Daniel Primera y como siempre es un placer y un gusto para mí compartir contigo en estos minutos. El ataque reciente e histórico al país de Venezuela ¿es un evento profético? ¿O es otro evento más, otro acontecimiento más realizado por la élite mundial para alcanzar su objetivo ya establecido? Si quieres saber sobre esto y qué dice la palabra de Dios, no te retires, porque en unos segundos vamos a comenzar con el tema de hoy: el ataque a Venezuela. Bienvenido nuevamente a Esencial Factor. Te recuerdo que si tienes algún comentario, alguna opinión sobre el tema de hoy, puedes escribirlo, que yo gustosamente voy a leer y voy a responder. También te recuerdo que una de las formas que puedes ayudar con este trabajo para honra y gloria de Dios es dándole like y compartiéndolo con tus seres queridos, con tus amigos, con tus conocidos. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y recuerda, dale click a la campanita para que te llegue la notificación de los siguientes temas, de los siguientes videos, de los siguientes estudios bíblicos de Esencial Factor. Y muchas gracias por tus oraciones. Recientemente, específicamente el 3 de enero, ocurrió algo histórico en lo que tiene que ver con Venezuela, que es un acontecimiento histórico en este país, ya que nunca ha sufrido esta clase de ataque porque este hermoso país, como es Venezuela, no es país de guerra, sino que es un país pacífico. Y bueno, supuestamente la intención del presidente Donald Trump ha sido arrestar y sacar del poder al expresidente de Venezuela para que este país mejore y con la intención de que cambie su situación que ha estado sufriendo por años. Y ruego a Dios que sea así. Pero ¿será realmente esta la intención? Unos lo celebran con mucha alegría y mucha esperanza, y otros no lo ven muy esperanzador y prometedor. Ese día fue un día ese acontecimiento fue muy sorpresivo, porque Venezuela, como dije, no es un país bélico o un país de guerra. El 3 de enero, en la madrugada, se escuchan esos explosivos, esos misiles en la capital. Pero hay algo curioso y yo quiero que ustedes mediten esto en lo que vamos a hablar en el tema de hoy. El tema de hoy no es para reafirmar que si Estados Unidos está hablando como dragón, o que si ya viene la ley dominical, que si la ley dominical está cerca, porque bueno, eso ya lo sabemos. La Biblia dice que esta nación representada por la bestia que surge de la tierra habla como dragón, aunque hablar como dragón significa imponer leyes con pena de muerte o con decreto de muerte, o sea, leyes obligatorias con decreto de muerte o con pena de muerte. Eso es hablar como dragón. Pero en el día del ataque, donde toman a Maduro, al expresidente de Venezuela, y fue capturado, las imágenes que hay de Maduro capturado en Venezuela, qué interesante que son no hay una imagen real. Esta, la que ustedes pueden ver aquí, son imágenes de inteligencia artificial. Por ejemplo, esto es inteligencia artificial. No hay una imagen real. Esta, que es muy conocida y se ha hecho muy famosa, y también esa vestimenta que pertenece a la marca Adidas, que es interesante que en estos últimos días se elevó su compra. Es curioso que estas imágenes, por ejemplo, que son las de Maduro capturado en Venezuela, son de inteligencia artificial, no son reales. Y esto hace pensar. Y qué interesante que en esta foto de Maduro, donde tiene los ojos tapados, yo no sé, pero
tiene cierta similitud a un rito masónico donde se le tapa también a los miembros de esta logia los ojos con esa tela negra. Es interesante, ¿no? Y esto me recuerda a cuando supuestamente se tomó o se capturó a Osama Bin Laden. ¿Se recuerda? Un terrorista de Medio Oriente. No hay imágenes reales donde aparece Osama Bin Laden capturado. Y bueno, ¿y qué dice Estados Unidos y los medios de comunicación? Que cuando lo agarraron, bueno, tiraron su cuerpo muerto, su cuerpo lo arrojaron al mar. Y no hay imágenes. Pero bueno, solamente ellos saben qué ocurrió y cuál es la verdad. Otra cosa es que cuando Maduro llega a Nueva York, a Estados Unidos, escoltado, con una sonrisa, hermano querido, con una sonrisa dice Happy New Year o Feliz Años a los que estaban presentes. Y también su esposa. Sonriendo. Hay personas que dicen, mira, esto es una táctica. Una táctica para no presentar o no dejar ver debilidad, amedrentar o no dejarse amedrentar por los otros. O muchos dicen, hay personas que dicen así, que esta es una táctica que utilizan muchas personas para eso. Pero a mí me llama la atención de cómo una persona que viene sufriendo desde la noche anterior, tomado en la madrugada, con explosiones y que supuestamente fue golpeado, entra tranquilamente, los dos sonriendo y diciendo Happy New Year a los que están presentes. Eso también a mí me hace pensar. Y bueno, Donald Trump, con mucho orgullo y satisfacción, habla ante las cámaras y las ruedas de prensa sobre su logro y su plan de controlar el negocio del petróleo, porque esa es dicho por él claramente ante las cámaras, que su intención es controlar el negocio de petróleo en Venezuela. Mientras que por otro lado, se coloca como presidente de Venezuela a una aliada de Maduro, que tiene su misma ideología, es decir, la misma ideología socialista de Maduro. Y bueno, además acababa de llegar de Rusia en el momento del ataque. Yo espero que la intención de haberla colocado a ella, ya que tiene la misma ideología de Maduro, de haberla colocado como presidenta de Venezuela, que la intención haya sido buscando una forma de no afectar más negativamente al pueblo o a la población de Venezuela en lo económico y en lo social. Hay personas que me dicen, hay personas, bueno, que también como Marcos Rubio, y hay otras personas que también de Venezuela, que dicen, no, que el propósito es hacer la transición poco a poco. Aunque yo pienso, y no es ser negativo ni pesimista, sino a veces yo me pongo a pensar si los políticos aliados de Maduro, o sea, los maduristas o los que forman parte del gobierno de Venezuela, sí estarán de acuerdo, aunque hay personas allí como Diosdado Cabello, que tiene poder en Venezuela, ha dicho de que Venezuela no se va a dejar. Por eso que a veces yo le digo a las personas que no se dejen llevar por la primera, que le den tiempo a los acontecimientos. Entonces, ojalá es que la intención sea no afectarle más negativamente, hermano querido, a la población que ha sufrido mucho durante estos últimos años. No afectarle más en lo social y en lo económico, aunque el dólar ha subido increíblemente estos días también. Pero otra cosa que me llama la atención, por otro lado, es que qué interesante que el ataque ocurrió el día 3 de enero. Día 3. ¿Y a qué hora? ¿A qué hora toman a Maduro y a su esposa? A las 3 de la mañana. 33. ¿No le suena ese número? O sea que
el operativo militar se ejecutó el 3 de enero a las 3 de la mañana, 33, un número masónico importante. ¿Por qué yo le cuento estos detalles? Porque a mí me gusta que las personas no se dejen llevar, tanto por lo que dicen los medios de comunicación, y tampoco no se dejen llevar a la primera de los acontecimientos. Hay personas que están celebrando y dicen, mira, ya somos libres, cuando realmente no ha sido así. Por otro lado, también podemos decir, bueno, y esperando en Dios que sea así, es un comienzo. Podemos decir, es un comienzo de un cambio que se va a hacer. Dios quiera que sea así. Ojalá sea así. Pero estamos viendo que hay detalles. Lo que yo quiero que ustedes vean es que hay detalles que tienen que hacernos pensar. ¿Me explico? Y hay algo que yo creo que a las personas se le olvida fácilmente y no toman en cuenta. Y esto no lo dicen tampoco los medios de comunicación. Ningún medio de comunicación dice esto es lo que yo voy a mostrarle. ¿Por qué? Porque, bueno, los medios de comunicación trabajan para la élite, o la élite son los dueños de esos medios de comunicación importantes, poderosos, oficiales en el mundo. Y es una realidad de que los jesuitas son los que controlan la política. Y en este caso de Venezuela, los jesuitas han controlado la política en Venezuela desde mucho antes de la llegada de Chávez al poder. Y ahora el país está sufriendo esta inhumana, como ustedes conocen, esta inhumana situación en esta última década. Y está en esta condición por el trabajo de los mismos jesuitas, que han hecho su trabajo allí dentro de Venezuela. Por ejemplo, el general de los jesuitas, yo no sé si tú lo sabes, el general de los jesuitas es uno de los hombres más poderosos del mundo, es venezolano y se llama Arturo Sosa. Yo no sé si ustedes lo conocen. Arturo Sosa es un jesuita, es catedrático, es una persona, un erudito, y es una de las personas más poderosas del mundo. ¿Dónde está su oficina? En el Vaticano. Por ejemplo, él es el que manda en el Vaticano. El que manda en el Vaticano no es el Papa León, ni tampoco fue el Papa Francisco. El general de los jesuitas es el que llaman el Papa Negro. Mientras que el Papa, por ejemplo, Francisco y el Papa León, ellos son la figura pública del Vaticano. Pero estos papas siguen la orden del general de los jesuitas, es decir, de el Papa Negro. Y bueno, él fue que colocó a Chávez en el poder, orientado por otro jesuita más. O sea, estos jesuitas colocaron a Chávez en la silla de la presidencia de Venezuela. Este que fue, o que se llama Arturo Sosa, junto con otro que es un catedrático de una universidad muy prestigiosa e importante de Caracas, como es la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello. Por ejemplo, que fue el otro jesuita llamado Luis María Olazo, es también un catedrático importante de esa universidad de Caracas. Y de esta universidad es donde han salido muchos políticos que han llegado a ser presidentes de Venezuela. Muchos artistas, muchos periodistas que son famosos en Venezuela. Así que por su trabajo en Venezuela, entonces Arturo Sosa gana el cargo como general de los jesuitas. Te voy a decir otra cosa. El papado es el que controla la política, la derecha y la izquierda, porque la política a nivel mundial es un juego. Por ejemplo, Fidel Castro, ícono mundial de comunismo, revolucionario, dictador, se educó en el colegio de Belén. Es un colegio o una escuela prestigiosa, privada, jesuita.
y fue un agente preparado del papado. O sea que cuando Chávez muere, Fidel coloca a Maduro en el poder. Estas dos ideologías, como es el capitalismo y el comunismo, son las alas de la misma águila ave rapiña. Tanto los presidentes de izquierda como de derecha van al Vaticano, y yo estoy seguro que ustedes saben eso, que ellos, tanto los presidentes de derecha como de izquierda, van al Vaticano para comenzar su gobierno. Y bueno, Fidel Castro fue un jesuita laico. ¿Qué significa laico? Que no es un jesuita como el Papa Francisco o como Arturo Sosa, sino que son personas que se preparan en colegios jesuitas y son captados, y ellos prometen trabajar en pro del papado y, si es posible, hasta dar su vida. Pero como ustedes saben, estas personas no se muestran como jesuitas ante el mundo. Ellos son camaleones, se disfrazan de políticos, se disfrazan de empresarios, se pueden disfrazar de director de la CIA, se pueden disfrazar de actores, se pueden disfrazar de cualquier persona influyente en este mundo. Así que yo quiero que usted tenga presente, hermano, yo quiero que usted tenga presente que el papado dirige estas dos ideologías, tanto el capitalismo como el comunismo, tanto como la ideología de derecha como la de izquierda. Es un juego para controlar al mundo, a la población. Primero, mantenerla engañada, distraída, y de esta forma controlarla. Así que entonces Fidel Castro fue un jesuita laico consentido por los papas de Roma. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en esta imagen, cómo Fidel Castro, siendo un dictador, siendo también, lo que yo quiero que ustedes vean es que él, por medio de Estados Unidos, fue señalado como un dictador y como un comunista. Pero qué interesante que en esta imagen usted lo ve saludando con mucha sonrisa a Rockefeller, un empresario que fue muy influyente y poderoso de Estados Unidos, que controlaba el petróleo. Rockefeller, David Rockefeller. Y usted lo puede ver allí que se saludan con un saludo masón y de sonrisa. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo un empresario capitalista que tiene mucha influencia en el mundo saluda de mucha sonrisa y con mucho afecto a Fidel Castro? Ah, no, porque Fidel Castro no era simplemente un soldado que llegó a perpetrar un golpe de estado en Cuba y se colocó en el poder. Ah, porque Fidel Castro era más que eso. Fidel Castro era un agente preparado por estos personajes poderosos como son los jesuitas. Y de esta forma controlan al mundo. Cada uno de estos personajes son tentáculos por medio de los cuales el Vaticano controla o alcanza controlar al mundo. Así que, bueno, ya ustedes puede ver que esto es un juego y un engaño, ¿ves? Entonces, Fidel Castro era uno de los consentidos de los papas de Roma, especialmente por Juan Pablo II, que fue el primer papa que lo visitó en Cuba, el primer papa que lo visitó en Cuba. Y usted puede ver allí, por ejemplo, a Fidel Castro saludando de mucha sonrisa a Juan Pablo II. Cuando la ideología de Fidel Castro supuestamente es: yo no creo en los papas, yo no creo en las iglesias, yo no creo en la Biblia, yo no creo en Cristo. Cero religión. Esa es la ideología comunista. Ah, pero ¿por qué Fidel Castro tiene relación con los papas? Ah, porque esos discursos solamente son discursos de la boca hacia afuera. Es puro para engañar y manipular. ¿Ves? También fue visitado por este papa, como Francisco, que fue el papa jesuita, el primer papa jesuita, ¿ves? Hablando tranquilamente, muy sonriente y con un afecto. ¿Por qué? Porque los dos son jesuitas.
¿Por qué? Porque el Vaticano controla el capitalismo y el comunismo. Por ejemplo, cuando cayó el muro de Berlín, y yo te repito, es un juego, porque los presidentes del comunismo o los presidentes de izquierda, como los presidentes de derecha, ellos saben para quiénes trabajan. Ellos trabajan en pro de los planes del Vaticano. Y te lo voy a mostrar. Cuando cae el muro de Berlín, y el muro de Berlín, ustedes saben que ese muro se colocó en la capital de Alemania, en Berlín, y se le llamó como la cortina de hierro, que separaba a la población, a los que estaban con una ideología de izquierda o comunista, por medio de la Unión Soviética, y la otra mitad estaba controlada por el capitalismo, por los países aliados, como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Cuando cae el muro de Berlín, sin derramar sangre, sin ni un disparo, ¿quién quedó como el héroe? Y recuerde que ese muro dividía dos ideologías, comunismo y capitalismo. Cuando cae el muro de Berlín, ¿quién quedó como héroe? ¿Estados Unidos? ¿La Unión Soviética? No. El Vaticano, el Papa. Y en ese tiempo estaba Juan Pablo II. Por eso que usted ve esa noticia donde dice Juan Pablo II fue decisivo en la caída del muro. Porque es un juego. La tesis, la antítesis para dar paso a la síntesis, que es el plan del papado. Nuevo orden mundial. Y la caída del muro de Berlín es un símbolo del inicio de la implantación del nuevo orden mundial. Tú te preguntarás, ¿por qué si estas personas tienen poder, por qué no han logrado su objetivo? Porque hay ángeles poderosos del Señor que detienen los vientos. Porque Dios quiere todavía y espera la salvación del ser humano. Los vientos de los conflictos, para que termine este mundo, no han sido soltados todavía. Dios tiene misericordia todavía, para que las personas lleguen al arrepentimiento, para que las personas sean selladas y se preparen para la segunda venida de Cristo. Pero la caída del muro de Berlín es un símbolo del inicio de la implantación del nuevo orden mundial, donde queda como héroe el papado. Ahora, en esa reunión histórica entre los Castro, o en este caso Raúl Castro, comunista, con Obama, capitalista, esa reunión sucedió en La Habana. ¿Quién quedó como héroe? Obama. ¿El asesor de Obama? No. Castro, Raúl Castro, no. El papado. Con Francisco. Lo dice en la BBC News. Obama y Castro destacan, los dos, Obama y Castro destacan rol del Papa, en este caso el Papa Francisco, para acercar a Estados Unidos y a Cuba. Y eso fue un acontecimiento histórico. Entonces, este es un juego donde se va exaltando a la bestia que es el papado. Y esto es lo mismo que sucederá en el nuevo orden mundial. Cuando ya se le dé todo el poder completamente ¿a quién? Al papado o al Vaticano, lo que se llama la resurrección de la bestia. Y también la Biblia llama que es la victoria del rey del norte. El rey del norte es el papado contra el rey del sur. El rey del sur es un símbolo del comunismo, que promueven el ateísmo, la fuerza humana, el ejército humano, cero Dios, cero Biblia. ¿Me explico? Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios en Daniel 11, 40, 42, 43. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. O sea, con el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo. Y muchas naves entrarán en las tierras, e inundará y pasará. 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. 43. Y se apoderará ¿de qué? De los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto. Y eso es lo que dice
Apocalipsis 17, 12, 13. Y los 10 cuernos que has visto, y esos cuernos representan reyes, que es el poder político a nivel mundial, porque 10 significa, representa o simboliza lo completo, lo total. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, o sea, la política a nivel mundial de este mundo, que aún no ha recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Ves? La bestia es el rey del norte. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad ¿a quién? A la bestia. Lo que dice Daniel, que el rey del norte vencerá sobre el rey del sur y alcanzará o se apoderará ¿de qué? De los tesoros, o sea, del poder económico. Y qué interesante que tanto presidentes de izquierda como de derecha envían muchos millones de dólares ¿a cuál banco? Mayormente al Banco del Vaticano. Y no solamente son presidentes de derecha, son presidentes también, lo hacen los presidentes de izquierda. Yo estoy seguro que Maduro hace eso, ha enviado muchos millones de dólares al papado. Estados Unidos y la corona británica son dirigidos por el Vaticano. Uno tiene el poder político, que es Estados Unidos, y el otro tiene el poder económico, que es Gran Bretaña. Ahora, mira, vamos a ver algo aquí que tiene que ver con el juicio de Maduro en Nueva York. Yo no sé si tú has visto que cuando a él se le juzga, él va muy bien orientado y preparado con las respuestas que da. Por ejemplo, el juez le pregunta o le dice a Maduro si él es Nicolás Maduro, y él dice: mira, yo soy el actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y el juez le dice: no, pero solamente dime si tú eres Nicolás Maduro. ¿Por qué Nicolás Maduro responde de esta forma? Porque Maduro ya va preparado, ya va orientado. Y vamos a ver cuáles son los cargos que se le imputa a Maduro. Y a mí, me dio un poco de indignación cuando vi que los cargos que se le imputa son estos. Vamos a ver aquí. Ante el Tribunal del Distrito del Sur de Nueva York, a Nicolás Maduro se le imputaron formalmente 4 cargos federales. ¿Cuáles son? Conspiración de narcoterrorismo. Se le acusa de colaborar con grupos armados como la FARC para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. ¿Me estás viendo? Uno de los cargos. Segundo, conspiración para la importación de cocaína. Cargos relacionados con la entrada masiva de sustancias controladas a territorio estadounidense. Durante la audiencia ante el juez Alvin, Maduro se declaró no culpable. Él dijo: mira, yo no soy culpable de todos los cargos, y alegó inmunidad soberana, identificándose como un prisionero de guerra. Y actualmente permanece detenido sin fianza en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn. Y su próxima audiencia está programada para el 27 de marzo del 2026. Y su esposa Cilia Flores también enfrenta cargos similares a este proceso. Ahora, si todo esto es un teatro por todo lo que hemos visto en estos minutos, yo pregunto: ¿quién paga o responde por los 80 muertos, según la New York Times, que ha dejado hasta ahora el ataque? Porque ahí han muerto o murieron muchas personas inocentes, me refiero a civiles, personas inocentes, civiles, y muchas familias perdieron a sus seres queridos, para a la final llevarse solamente a 2 personas. Y los otros políticos están en el poder, siguen tranquilos en el poder como si nada pasara. Esto es un punto delicado y que también tenemos que meditar. Hay personas que dicen: mira, para la libertad hay que pagar el precio. No, yo creo que esto es un punto muy delicado. Cuando hay muertos, indiferentemente de la cantidad, pero cuando hay muertos y luego usted ve cosas que uno dice: aquí hay cosas que no me cuadran, que no me convencen.
entonces también unimos el hecho de muertes. Bueno, y esto lo vamos a ver en unos puntos más adelante, pero lo menciono para que usted lo tenga presente. La política es un juego. Se llevan a cabo movimientos políticos, movimientos militares, donde a veces hay muchos muertos. ¿Para beneficio de quién? Realmente de la élite. A mí me llama la atención esto, mire. Este ataque ya estaba anunciado de antemano. Y fue anunciado en la portada de la revista Economist, una revista muy, muy conocida. Vamos a verlo. Mira lo que dice. Vamos a verlo aquí. Para que ustedes vean esta portada. Dice, el mundo hacia adelante al 2026. Este juego político ya estaba anunciado. Ustedes pueden ver allí, además que en este dibujo hay muchas figuras. Hay un buque, hay una torta con el 250, hay un control de Nintendo o de PlayStation, hay un tanque de guerra, hay barcos, hay misiles, hay unas inyecciones. Pero allí se ve muy claramente una mano con unas esposas. Mírenlo allí. Y esta mano así empuñada es un icono, es una señal del comunismo, de la izquierda. Pero a mí me llama la atención es que detrás está la bandera. ¿De qué país? De Estados Unidos. Y hay unos misiles al lado. Ustedes los pueden ver allí, ¿no? Hay unos misiles. ¿De qué color es la mano? De color azul. En la imagen de Maduro en Estados Unidos esposado, o sea, con las esposas aquí en la muñeca, ¿de qué color estaba vestido? Estaba vestido de azul. Y le colocaron un gorrito con una forma como las orejas de Mickey Mouse. Uniendo esto, hermano, con lo que dijimos al principio, no hay imágenes reales de Maduro capturado en Venezuela. No hay imágenes reales. Luego aparece llegando diciendo Happy New Year, feliz año, con una sonrisa, conjuntamente con su esposa, con ese gorrito, sonriente con ese gorrito que parece como unas orejas de Mickey Mouse, de Disney. Investigue usted qué significa cuando los artistas se colocan, o las personas famosas se colocan las orejas de Mickey Mouse. Investigue eso. Pero usted puede ver aquí cómo a Maduro le colocan una vestimenta de color azul. El color de la mano de la revista Economist, con las esposas también de color azul, con unos misiles al lado y con la bandera de Estados Unidos atrás. Entonces, hermano y amigo, yo lo que estoy diciendo es que usted ponga atención a estos detalles, y por eso no tenemos que dejarnos llevar por la primera. Porque recuerde, la política en este mundo es un juego teatral y los políticos son actores. Son actores y muy buenos actores, especializados para engañar y manipular a la población. También está ese pastel con el número 250. Y una torta o un pastel es símbolo de ¿qué? De fiesta, de celebración. Y muchas veces se utiliza la torta ¿para qué? Para cumpleaños. Recuerda que esa portada es ¿de qué año? 2026. Ahora, si nosotros le restamos a 2026 250, porque dice que son 250 años, ¿qué ocurrió? Si nosotros restamos 2026, le restamos 250 para saber
a qué fecha está haciendo referencia, el resultado es 1776. ¿Usted sabe lo que ocurrió en el año 1776? Es un año muy, muy importante para la logia. ¿Para qué logia? Se dice que este año está relacionado con la independencia de Estados Unidos. No, hermano. Este año 1776 tiene relación con la fundación de la Orden de los Iluminados, es decir, de los Illuminatis, en Baviera, por Adam Weishaupt. Por eso que usted ve en números romanos, en la base de la pirámide, ese mismo número, 1776. Pero ahí está en latín o en número romano. Entonces, yo te pregunto, hermano querido, ¿quiénes son los que ejecutan estos movimientos militares y políticos en el mundo? Entendiendo que fue el 3 de enero a las 3 de la mañana, 33. Un número importante para la masonería, grado 33, el grado máximo de esa logia. Los políticos son actores. Y yo no me canso de decirlo. La política es un teatro. ¿Por qué? Porque las personas siguen creyendo en políticos. Muchas veces hasta las personas pelean, hermanos queridos. Pelean entre familias, entre amigos, por política. Mientras que los políticos siguen haciendo su corrupción en sus cargos y siguen ganando su dinero. Mientras que el pueblo, mientras que la población, mientras que las personas normales, civiles, viven en conflicto y muchas veces mueren en protestas, mueren en enfrentamientos entre bandos contrarios por defender política y por defender a políticos que muchas veces son corruptos. Entonces muchos medios de comunicación y analistas y periodistas, cuando hablan acerca de este caso, de lo que ocurrió en Venezuela, de este ataque, muchos mencionan acerca dicen muchos motivos, muchas razones. Por ejemplo, que sucedió porque Maduro, por las estafas que hizo Maduro a muchos multimillonarios en el mundo. Otros dicen que fue por las palabras amenazantes de Maduro hacia Trump. Otros dicen que, como Trump, como él mismo ha dicho, que él busca es atacar el narcotráfico y tomar el control del petróleo, del negocio de petróleo en Venezuela. Pero nosotros, es fundamental para nosotros y es necesario, hermano querido, es necesario que consideres quiénes son Trump y Maduro, entendiendo que son políticos, entendiendo que hay una élite de poder por encima de ellos, entendiendo que ellos son solo actores y que ejecutan la agenda de los que son poderosos realmente, y que mucho de ese mundo se mueve con el satanismo, con el ocultismo y el espiritismo. Por eso tienen poder e influencia en el mundo y mucho dinero. Estamos hablando de millones y millones de euros y de dólares. Es necesario, tú siendo cristiano también, porque a veces se pelea por política aún dentro de cristianos, entre cristianos, y defienden a políticos. No, que este es mejor. No, que yo confío más en este. No, que vamos a alegrarnos porque ahora llegó este. No, ahora sí es. Personas corruptas y que trabajan para el mismo poder. Donald Trump. Bueno, Donald Trump fue educado en una universidad jesuita como es Fordham University. Ustedes pueden ver allí Fordham
University, Jesuit University of New York. Es la Universidad Jesuita de Nueva York. Donald Trump fue estudiante de esa universidad. Allí estas personas se preparan y llegan a ser personajes importantes que trabajan a la final para el papado, es decir, para los jesuitas, así como lo hizo Fidel Castro hasta que murió. ¿Quiénes son una de las personas conocidas que se graduaron en esta universidad? Bueno, hay muchas personas conocidas graduadas de esta universidad prestigiosa, de esta universidad jesuita, como dije. Bueno, Denzel Washington, que es un actor ganador de premios Oscar, se graduó en el 77 en esta universidad. También otra persona muy importante en Estados Unidos, como fue William Casey, que fue ex director de la CIA. Y también John Kane, general estadounidense retirado, que se desempeñó como vicejefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos en los años 1999 hasta el 2003. Y ahí está, está recibiendo una condecoración por parte de Donald Trump. Y otro que egresó de esta universidad fue el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Así que ustedes pueden ver, hermano, que no cualquiera ocupa estos cargos. Y mucho más el de presidente de Estados Unidos. Entonces, estas personas que llegan a ser tanto actores para distraer, para entretener, como otras personas que también llegan a ocupar cargos importantes, son preparados en estos colegios jesuitas, y que estas personas trabajan en pro de la agenda de los que están por encima, de los que están por arriba, de la élite. ¿Me explico? Usted puede decir, bueno, pero mira, yo no creo que Donald Trump sea un jesuita. ¿Quién sabe? No lo podemos asegurar. Pero qué interesante que un asesor de Donald Trump en su primer periodo tiene relación también con los jesuitas. Por ejemplo, como fue Steve Bannon, es un estratega político de extrema derecha estadounidense, ex banquero de inversiones, ejerció como estratega jefe de la Casa Blanca durante los primeros 7 meses del primer gobierno del presidente Donald Trump. Pero qué interesante que él fue el que ayudó a Donald Trump a ganar las primeras elecciones. Fue jefe de campaña de Donald Trump. Hay quienes dicen, mira, Steve Bannon no es jesuita. Pero qué interesante que esta persona, este hombre, es un católico practicante que ha mencionado utilizar métodos de meditación ignacianos, es decir, los propios de los jesuitas, o sea, de Ignacio de Loyola, para mantener su sobriedad. Bannon este hombre se define como un nacionalista católico. Él mismo dice, soy nacionalista católico, y es conocido por su postura crítica hacia el actual liderazgo de la iglesia. Estos son los puntos claves sobre su relación con la religión. Lo siguiente: formación y creencia. Creció en una familia católica de clase trabajadora y asistió a una escuela secundaria militar católica. Se identifica con el catolicismo tradicionalista y ha defendido el uso de la misa en latín. Él defiende la misa en latín. Ustedes pueden ver allí en esta revista América, una revista de Estados Unidos, San Ignacio dice: San Ignacio me ayudó a mantener la sobriedad. Influencia jesuita indirecta. Ha declarado que los ejércitos espirituales de San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas, le ayudaron en su proceso de recuperación del alcoholismo, aplicando la disciplina de la autoevaluación diaria. Esto lo dice la revista América, de Jesuit Review, es decir, la revista jesuita. Y en la página web www.americamagazine.org. Ahora seguimos con Nicolás Maduro.
¿quién es Nicolás Maduro? Bueno, no es un secreto que Maduro es un agente preparado por la inteligencia de Cuba, teniendo presente que Fidel Castro fue un jesuita laico. Tenga presente eso, hermano y amigo. Fidel Castro fue un jesuita laico. Nicolás Maduro, él se preparó en los años 80 en Cuba como un agente. ¿Por qué? Por medio de la inteligencia cubana. Y así recibió entonces la formación en la escuela de cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas en Cuba a finales de los años 80. Y ha operado bajo directrices del Partido Comunista de Cuba desde el inicio de su carrera. Y bueno, Fidel Castro, como jesuita laico que fue, colocó a Maduro como mano derecha de Chávez. Desde el mismo momento del inicio de Chávez en la política, entonces Fidel Castro coloca a este agente preparado por la agencia cubana, lo coloca al lado de Chávez para que lo vigilara, para que lo controlara, para que estuviera pendiente de lo que hacía este hombre, es decir, Chávez. Y cuando Chávez murió, bueno, Fidel, o lo vamos a decir los jesuitas, entonces colocan en el poder a Maduro. Así que Maduro estuvo al lado de Chávez hasta el final. ¿Por voluntad de quién? Por voluntad de Fidel Castro, es decir, de los jesuitas. Y cuando entonces Chávez muere, ¿quién ocupa la presidencia? Bueno, Nicolás Maduro. Tras la operación militar estadounidense que capturó a Maduro el 3 de enero de este año, el gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 militares. O sea que en esa muerte de esas 80 personas hay 32 militares cubanos que formaban parte de la escolta personal de Maduro. Aunque Maduro niega históricamente que extranjeros integran su guardia. Este evento entonces ha sido citado como prueba de su dependencia directa de cuál inteligencia, de la inteligencia de La Habana, es decir, de la inteligencia de Cuba, que no es otra que la inteligencia de los jesuitas. Entonces, amigo, aparte de los negocios, de los movimientos económicos y políticos y la lucha entre capitalismo y comunismo, intercambios de recursos y más, y cambios estratégicos, estamos hablando de actores políticos dirigidos por motivos y planes oscuros que muchos de nosotros, mayormente, no llega a conocer, que juegan un papel en el teatro de la globalización para intereses de los de arriba, o sea, de la élite, y distraer y engañar a la población para que se mantenga peleando y dividida. Con esa intención es la estrategia de estas dos ideologías. Tristemente, Venezuela cae en esa manipulación y en ese engaño. Y cuando una nación, cuando un pueblo se mantiene peleando por ideología política, no hay unidad, por lo tanto no hay progreso. No puede levantarse esa nación. Y esta es una forma de la élite para dominar. Una nación que se mantiene en conflictos internos por política o por otros asuntos, y no se unen, sino que hay separación. Eso entonces lleva a que no se alcance la unidad, por lo tanto no hay progreso, no hay crecimiento. Y las naciones poderosas siguen dominando, siguen controlando y siguen manteniendo el poder y sometiendo a las otras naciones y a la población. Ese es uno de los objetivos de la política: engañar y distraernos para que no avancemos, para que no crezcamos en progreso.
Y entonces el jefe de Estado de turno comienza entonces a darnos migajas y nos hace creer de que hay progreso, cuando realmente no hay progreso. Y mediante un mecanismo estratégico pero diabólico, como es crear el problema, reacción y solución, esa es una estrategia que utiliza tanto la élite como los políticos. Como te digo, un mecanismo estratégico diabólico. Te crean el problema. O sea, traen sufrimiento, traen dolor, traen miseria. ¿Cuál es la excusa? Hay bloqueo, hay suspensiones, no me dejan trabajar, no me dejan ejercer tranquilamente, hay una guerra económica. Entonces te crean un problema, crean los conflictos, hay un cansancio, entonces se alcanza a la reacción. ¿Y la reacción? ¿Cuál es la reacción del pueblo? Pedir ayuda, que venga un Mesías, un libertador. Y yo te pregunto, ¿quién es el libertador hoy? ¿A quién lo ven como libertador de Venezuela? A Donald Trump. Pero Donald Trump, él impuso sus condiciones. Y eso es lo que es la solución, la supuesta solución. Hay una propuesta, pero esa propuesta tiene condiciones. ¿Para qué? Para mayor control. ¿Y qué hace el pueblo? Lo acepta, porque ya quiere salir de ese sufrimiento. Pero esa propuesta, esa solución viene con condiciones. Y así se mantiene el juego político. ¿Por medio de quiénes? De los actores, tanto capitalistas como comunistas. Y el pueblo se mantiene sometido y dividido. Y no hay progreso. Y los poderosos siguen llevándose los recursos de los países. ¿Por qué? Porque la población cree que le está dando solución. Aparte de eso, recordando cuando dice la pregunta, ¿quién responde por los 80 muertos? Bueno, además de ese mecanismo estratégico diabólico, crear problemas, esperar una reacción para luego presentar la solución. Aparte de eso, está también el deseo de, o el plan de instigar miseria, sufrimiento y muerte, porque eso es lo que pide su amo de estas personas, que es Satanás. Satanás pide que la población sufra, que la población tenga miseria y que la población muera. Eso es lo que él pide. Por eso que estas personas, una de las cosas que están incluidas en sus planes, en sus estrategias y en sus movimientos es muerte. ¿Quién responde por esas 80 personas o por esos 80 muertos? Nadie va a responder, porque ese es un objetivo: matar. Como sea. ¿Por qué? Porque estas son ofrendas para Satanás, para mantenerse en el poder, para recibir más poder y más lujos, más fortunas, más privilegios. Por eso que no les importa. Entonces, ¿quién responderá por esas personas? Obviamente que nadie. Nadie va a responder por eso. ¿Por qué? Porque a nadie de esos políticos, a nadie le importa. Y ese es uno de los objetivos viles y satánicos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Y recuerda que esto fue lo que el mismo Satanás se lo dijo a Cristo. Y esto es lo que sigue pidiendo Satanás. Esto es lo mismo que sigue ofreciendo Satanás a cambio de adoración. Su adoración. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todas estas personas que manejan la política en el mundo
son personas que han entregado su vida al diablo. Por eso que vemos muertes, por eso que vemos sufrimientos, por eso que vemos dolor y miseria en el mundo. No es un secreto que todos estos presidentes se meten en ocultismo y en espiritismo para mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque Satanás es el que da poder y la fortuna. Investigue usted cuál es la fortuna de Nicolás Maduro. En un país que está supuestamente en guerra económica. En un país que está supuestamente bloqueado. Investigue cuál es la fortuna de Nicolás Maduro. Miren lo que dice Apocalipsis 9:11, nueva traducción viviente. Su rey, que es el diablo, Satanás, su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre, el destructor. ¿Cómo dice? Destructor. En hebreo es Abadón y en griego es Apolión, el amo de ellos. El jefe de ellos es Satanás, quien es el destructor. Por eso que ellos actúan de esta forma. Por eso que no puede faltar muerte. Porque Satanás les pide muerte. Así que no se deje de llevar, hermano, no se deje llevar a la primera por acontecimientos. Siempre es, yo se lo digo a las personas, es sabio, siempre es sabio darle tiempo al tiempo o darle tiempo a los sucesos o a los acontecimientos. ¿Por qué? Primero, no siempre se sabe cuáles son las intenciones reales o las intenciones oscuras que están detrás de esos eventos. Y segundo, los medios de comunicación oficiales no siempre dicen toda la verdad. Ellos son parte del plan para engañar y desinformar, porque trabajan para los de arriba. Y o mayormente estos canales o estos medios les pertenecen a esa gente. Por lo tanto, no se crea, hermano, no se crea a ciega lo que dicen los medios de comunicación. Porque ellos no dicen la verdad o toda la verdad. Todos estos acontecimientos, hermano querido y amigo, todos estos acontecimientos preparan el camino o nos llevan al evento profético, como es la resurrección de la bestia, la del nuevo orden mundial, la conformación del nuevo orden mundial, el establecimiento ya del nuevo orden mundial y a la aparición en persona del anticristo, que no es otro que el propio Satanás en persona imitando a Cristo. Para allá nos llevan estos acontecimientos. Ese ataque en Venezuela no es un evento profético que está en la Biblia. Sí, es verdad, la segunda bestia de Apocalipsis 13 habla como dragón, aunque hablar como dragón es imponer leyes o establecer leyes con decreto de muerte. Eso es hablar como dragón. Entonces, bueno, hay personas que van a relacionar o relacionan esto con hablar como dragón o con la ley dominical. Esto es un evento más que nos llevan al evento profético, que es la resurrección de la bestia, el establecimiento del nuevo orden mundial y la aparición del anticristo, donde los gobernantes van a adorarlo. Y la Biblia también dice que los habitantes de la tierra adorarán al dragón y a la bestia. Para eso estas personas están trabajando. Siempre el petróleo en Venezuela, siempre ha sido así. Otros países se lo han llevado. Me refiero con convenios o con precios bajos. Desde antes de Chávez, el petróleo en Venezuela, Estados Unidos, se iba a Estados Unidos a través de precios bajos.
Y ese porcentaje de dinero que llegaba a Venezuela, bueno, era repartido por la cúpula venezolana. Siempre ha sido así. Yo creo que en ese juego un tiempo es a la izquierda. Ya en el tiempo antes de Chávez fue el tiempo de la derecha, de llevarse el petróleo de Venezuela. Luego vino Chávez y Maduro, bueno, a la izquierda con Cuba, Rusia y China. Y aunque también Estados Unidos también le compraba petróleo, pero bueno, a un precio puesto o establecido por Venezuela. Ya cumple su periodo, ahora viene la derecha. Ahora Estados Unidos es el que va a administrar, por lo que dice, lo digo por lo que dice Trump, va a administrar el negocio del petróleo. Y la derecha va a dominar a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es así el juego. Un periodo tú, un periodo yo. Un periodo tú, un periodo yo. Tú y un periodo yo. ¿Usted no ve eso en Estados Unidos? Gana los republicanos y luego ganan los demócratas. Ganan los republicanos y luego ganan los demócratas. Así también estuvo Venezuela antes de Chávez. 5 años gobernaba Acción Democrática, un partido importante, un partido político importante de Venezuela. 5 años Copey. 5 años Acción Democrática y 5 años Copey. ¿Por qué? Porque ese fue un convenio, ese fue un pacto que hicieron estos partidos políticos. ¿Y quién fundó ese partido político que fue Copey? Es Rafael Caldera. Y Rafael Caldera fue una persona que fue varias veces presidente de Venezuela. ¿De dónde egresó Rafael Caldera? ¿Dónde se graduó? En la Universidad Católica Andrés Bello, que es la universidad jesuita. Entonces, ¿quién orientó? ¿Quién dirigió ese pacto entre esos partidos políticos? 5 años tú, 5 años yo. Los jesuitas de Venezuela. ¿Por qué? Porque los jesuitas son los que controlan la política, no solamente en Venezuela, sino en muchos países de este mundo, incluyendo a Estados Unidos. Republicano, demócrata. Republicano, demócrata. Se fueron los demócratas, ganan los republicanos. Ganan los republicanos, vuelven los demócratas. Así está. Y yo creo que también eso está sucediendo con el petróleo de Venezuela. Sí, un tiempo tú, un tiempo yo. Un periodo tú, un periodo yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente, como en Venezuela se ha dicho, entre muchos, Venezuela es una mujer de la cual lamentablemente muchos se aprovechan. Muchos de este mundo se aprovechan. Lamentablemente. Bueno, esperemos, vamos a darle tiempo a ver qué es lo que sucede o lo que sucederá en Venezuela. Pero algo sí es claro, hermano querido, algo es claro. El papado obtendrá su poderío a nivel mundial. Habrá un remanente que predicará el evangelio con poder. Espero que tú seas parte de ese remanente. Aparecerá el anticristo, Satanás en persona. Muchas personas terminarán siendo engañadas, lamentablemente, por no aceptar la verdad, y aparecerá Cristo con poder y gloria. Y te voy a decir algo, ese acontecimiento está muy cerca. ¿Te estás preparando para ese gran evento? Y para ser parte o formar parte de la tierra nueva. Espero en Dios que así sea. Antes de terminar, quiero decirte, no pelees por política ni por políticos. Eso es pérdida de tiempo. Hasta aquí Esencial Factor. Soy Daniel Primera. Es un gusto para mí compartir contigo en estos minutos. Nos vemos en un siguiente episodio, Dios mediante. Y recuerda esto, paz y conoce al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.